esa península itálica tiene la forma de una bota, que es característica especial del territorio, de la geografía, ¿no es cierto?, de Italia, ¿no? La península itálica se desarrolló al sur de Europa, penetrando en forma de bota. Descripción del medio geográfico. Cuenta con un relieve accidentado debido a los montes de Apeninos, ya que este divide el mar Tireno y Adriático como una columna vertebral. Periodos de la historia romana. La historia romana tuvo una duración desde los años 753 a.C. hasta el año 475 después de Cristo. Alrededor más o menos de 1200 años de presencia, de desarrollo de la cultura romana. La cultura romana se desarrolló a lo largo de 3 periodos. Tenemos el periodo de la monarquía, que va desde el año 753 hasta el año 509 a.C. Tenemos la otra etapa, la etapa de la república, que se desarrolló desde el año 509 al año 29 a.C. Y finalmente tenemos la última etapa del imperio, que va a desarrollarse desde el año 29 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, ¿no? Muy bien, son periodos de la historia romana. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección. En cuanto a la primera etapa, la monarquía, el primer periodo de la historia romana inicia con Rómulo, 753 a.C. y concluye con la expulsión de Tarquino el Soberbio, 509 a.C. La monarquía romana tuvo 7 reyes, los 7 reyes de Roma: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Entiéndase que la monarquía es una forma de gobierno que se caracteriza por la presencia de un rey, de un monarca, quien asume todos los poderes del Estado. Va a personificar en forma absoluta todos los poderes del Estado. Él asume el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. De tal manera que vamos a invocar las palabras de Aristóteles, quien en su estudio, ¿no es cierto?, que está plasmado en su obra La Política, sostiene que la monarquía se desvirtúa en la tiranía. Por el mismo hecho de que el rey concentra todos los poderes, tarde o temprano este va a obnubilarse de ese poder y va a desvirtuar la monarquía, convirtiéndose en un tirano. Si es que desea, puede incrementar el tributo, puede someter a trabajos forzados a su población. Fíjense, lo puede hacer, ¿por qué? Porque es prácticamente el dueño, el más poderoso dentro de esta forma de gobierno que viene a ser la monarquía. Organización política del periodo monárquico. Lógicamente en la cúspide se encuentra el rey. Luego viene la Asamblea Popular y finalmente el Senado. El rey
era la máxima autoridad con poder absoluto y al mismo tiempo supremo sacerdote, juez y jefe militar. Entonces, el rey concentra todos los poderes. El rey era elegido por la Asamblea Popular. Aquí se puede observar un cierto atisbo de democracia, pero hasta cierto punto, ¿no? Lógicamente se mantiene, prevalece el rasgo monárquico, pero se le daba la facultad a la Asamblea Popular para poder elegir al rey. Entonces, ya nos olvidamos de la herencia del linaje que en algunas otras sociedades de la antigüedad hemos visto que el rey, lógicamente, pertenecía a una familia notable. Pero en este caso ya en la monarquía romana nos olvidamos de esa situación hereditaria, ya que la Asamblea Popular va a tener la función de elegir al rey. Muy bien, el otro estamento de la organización política de la monarquía romana va a estar integrada por la Asamblea Popular. La Asamblea Popular a su vez está integrada por ciudadanos con edad militar. Esta asamblea era convocada por el rey donde se aprobaba o rechazaba las leyes. Muy bien, entonces la Asamblea Popular estaba integrada por ciudadanos pero que han adquirido ya una madurez que le permita asumir con responsabilidad este cargo. Función principal, la de aprobar o rechazar las leyes. El Senado estaba integrado por 300 ancianos. Vamos a corregir esto. Ancianos. Patricios, cuya función era aconsejar al rey y presentar al nuevo rey. La característica de los integrantes del Senado era de que estos tenían un cargo vitalicio, es decir, desempeñaba la función de senador hasta la muerte. En cuanto a la organización social, la monarquía romana se caracterizaba por el respeto que se tenía por la familia. Se consideraba que la familia era base de la organización social. Estaba conformada por un padre de familia o pater familia, la madre o la matrona y los hijos fuertemente unidos por vínculos sanguíneos y religiosos. El pater familia era el padre de familia, que tenía una autoridad incólume, o sea, no se podía cuestionar las disposiciones del jefe de familia, a tal punto que éste podía tener la facultad de decidir sobre el destino de sus hijos, a tal punto de poder venderlos inclusive. Muy bien. El padre de familia era la máxima autoridad y sacerdote familiar. La matrona cumplía una función de unidad, ¿no es cierto? Se unía a la familia a mérito del matrimonio. El hijo que no contaba con libertad, aunque estaba casado, este se le denominó patria potestad. Otra característica de la familia era que los hijos siempre mantenían esa categoría de hijos, ¿no? Que lógicamente tenían que respetar a su padre, ¿no? Que el padre, el pater familias, era quien asumía facultades de dirección de la vida de sus hijos, ¿no?
Entonces era una característica del pater familias de aquel entonces. Esta institución va a adquirir el nombre de patria potestad. Toda esa protección, todo ese conjunto de derechos y obligaciones que va a asumir el padre respecto de sus hijos, lógicamente para asegurar el desarrollo pleno de los hijos, ¿no? La patria potestad es una institución jurídica que se va a desarrollar también en la actualidad. O sea, vamos a heredar esta institución. El derecho actual y el derecho civil reconoce la patria potestad de igual manera, ¿no? En cuanto a la organización social, tenemos lo siguiente. Muy bien, tenemos clases sociales, la presencia de clases sociales. La monarquía romana se caracterizaba por la existencia de clases sociales diferentes. La primera clase social estaba integrada por los patricios, que eran descendientes de los fundadores aristócratas con derechos ciudadanos. Luego teníamos a los clientes, hombres libres y pobres, vasallos de los patricios. Luego tenemos a los plebeyos, conocidos como los peninsulares. Eran extranjeros, vagos o libertos. Eran pobres con derechos ciudadanos limitados. Y luego tenemos a los esclavos, los vencidos en las guerras y comprados en los mercados. Eran considerados como cosas, no tenían derecho alguno. Entonces, vamos a puntualizar. Los patricios, luego viene los clientes. En el siguiente estamento, los plebeyos. Finalmente, los esclavos. Muy bien. Prosigamos con la organización social. Los patricios eran la clase aristócrata y constituían el verdadero pueblo. Sus privilegios eran la facultad para elegir y ser elegidos en cargos públicos y derecho a la propiedad, matrimonio y comercio. Muy bien. Luego tenemos a los clientes. Eran hombres libres pero con condición de pobres y se concentraban en el pater familia, quien les daba tierra de cultivo. Entonces el pater familia también tenía una suerte de trabajadores que trabajaban para la familia. Entonces, generalmente eran deudores del pater familia, quienes pagaban sus deudas a partir del trabajo que hacían para la familia, ¿no? Tenemos a los plebeyos. Era la clase social más numerosa e integrada por una serie de individuos con orígenes diversos. Dentro de los plebeyos se podría considerar a los vagabundos, extranjeros y libertos. Al inicio no tenían derecho alguno, pero gradualmente lo fueron ganando. Los esclavos eran los prisioneros de guerra y hombres comprados, quienes lógicamente también trabajaban en las obras públicas, la construcción de infraestructura, coliseos, caminos, acueductos, etcétera, etcétera. Organización económica. La organización económica va a destacar la presencia de actividades como la ganadería, la agricultura, el comercio. En cuanto a la ganadería,
lógicamente, se va a recurrir en gran medida a los esclavos, quienes van a eh, realizar el pastoreo de los animales, ¿no? Tenemos la agricultura que también principalmente va a estar desarrollada por los esclavos. Y en cuanto al comercio va a ser una actividad que va a estar destinada para el ciudadano romano. Luego vamos a entrar a otra etapa, la etapa de la República. Es el segundo periodo histórico de Roma que empieza con la expulsión de Tarquinio el Soberbio, hasta que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. En esta etapa Roma se vuelve la primera potencia del mundo antiguo, potencia con numerosas colonias en Europa, Asia y África. En cuanto a la organización política, durante este periodo republicano se adoptaron algunas instituciones monárquicas y se crearon otras con la expansión de Roma. Instituciones y magistraturas: los cónsules, el senado y las asambleas. ¿Quiénes eran los cónsules? Eran autoridades que ejercían funciones de gobierno, funciones militares y funciones de administración de justicia. En este periodo, el rey fue sustituido por dos cónsules que se controlaban mutuamente y al terminar sus funciones daban cuenta al Senado. En caso de peligro nacional, se nombraba un dictador con poderes absolutos. Muy bien. Tenemos al Senado. Sus funciones eran de consulta y asesoramiento a los cónsules. En este sentido, dirigía la administración interna y la política externa del gobierno romano. Eran consultores, asesores de los cónsules. Muy bien, prosigamos. Organización política. Las asambleas, llamadas también comicios, fueron tres clases. La asamblea curial era la institución más antigua conformada por la reunión de patricios. El voto de la mayoría de las curias constituía el voto del pueblo. La asamblea centurial era una asamblea militar que se reunían por grupos de 100 hombres. Al jefe de cada grupo se llamaban centurión. Eran convocados por los cónsules en el campo de Marte y con el voto de la mayoría aprobaban las leyes. Además, elegían a los cónsules. La asamblea tribal, agrupados por tribus y presidida por el tribuno. Sus acuerdos y plebiscitos tenían el carácter de ley. Muy bien, prosigamos con la organización política. Otras magistraturas. Durante la existencia de la República existían otras instituciones, las cuales destacaban entre otras. Los censores se encargaban del empadronamiento de las personas y de sus bienes y cuidaban de la educación y de buenas cosechas del pueblo. Los cuestores eran los contadores que recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. Los pretores
Estos funcionarios administraban justicia, fueron los forjadores del derecho romano. Los ediles conformaban la organización municipal y su función era la vigilancia de los mercados, mantenimiento de los caminos y carreteras. Muy bien, vamos a acceder ahora a la siguiente etapa de Roma. Muy bien, el Imperio Romano. Es la última etapa de la historia romana en la que se gobernaba mediante los emperadores. Estos mismos implantaron el gobierno absoluto ya que concentraba el poder político y administrativo, religiosos y militares en una sola persona, ¿no? Esta etapa inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto y concluyó con Rómulo Augustolo. Establecimiento del imperio, características. Después de lograr vencer a Antonio de Egipto, Octavio se volvió dueño del mundo romano, donde llegó a Roma y fue glorificado y recibió títulos. Fue tan bueno que prosperó su gobierno. Recibió el nombre del siglo de Augusto. Obras en el gobierno de Augusto. Augusto reemprendió la gran tarea de organizar el Imperio Romano, introduciendo grandes reformas. En el aspecto político, el emperador era la máxima autoridad política, religiosa y militar. El Senado le concedió todas las atribuciones. El Senado era sumiso, se les gana o se les extermina. Las asambleas eran puras formalidades, al igual que las funciones de otras magistraturas. Obras en el gobierno de Augusto. En el aspecto social, la nobleza, como siempre, poseía el poder económico, pero en lo político era sumiso. La clase media había desaparecido. Los burgueses se les ganó fácilmente dándoles el cargo de senado. Los esclavos se aumentaron por las guerras y conquistas hechas. Obras en el gobierno de Augusto. En el aspecto económico, el latifundio era la concentración de la propiedad rural y arruinó la agricultura, ya que el campesinado sin tierra empezó a migrar. La minería prosperó gracias a las provincias conquistadas, ricas en minerales y el aumento de esclavos. El comercio se intensificó con la construcción de la Puerta Ostia. El derecho romano y su importancia en el mundo occidental. El derecho romano fue uno de los aportes más importantes de la cultura occidental, ya que constituyó un conjunto de principios jurídicos que normaban las relaciones humanas en la sociedad romana. El derecho romano durante la monarquía. En sus orígenes los romanos se guiaban por sus costumbres, o sea, por las normas que se volvían obligatorias. Posteriormente fue incrementándose con leyes propuestas por el rey ante la Asamblea Popular. El derecho romano y su importancia en el mundo occidental. El derecho romano durante la República fue creciendo por los plebiscitos que tenían carácter de ley, con la ley de 12 tablas, escritas en el siglo IV a.C., y que consagró la igualdad entre todos los romanos con su jurisprudencia. Derecho romano durante el imperio. El derecho se incrementó con las constituciones imperiales emanadas por el emperador. En
En el año 117 al 137 después de Cristo, Adriano mandó a redactar el Edicto Perpetuo, que era una compilación con los edictos más importantes. El emperador Justiniano mandó a redactar el Corpus Juris, o cuerpo del derecho civil, que comprendía el Código Justiniano y el Digesto. Actualmente, del derecho romano proceden las ideas de patria potestad, la herencia en favor a la familia, el derecho a la propiedad por compra y contratos y obligaciones. Entonces, en la actualidad, muchas instituciones jurídicas desarrolladas en la antigua Roma todavía siguen desarrollándose en la actualidad. De tal manera que Roma cumple un papel importante, ¿no? Ha legado mucho de su cultura, sobre todo su cultura jurídica. Muy bien, chicos, en todo caso, eso es todo en cuanto al desarrollo temático del Estado en las civilizaciones antiguas. Vamos a aprovechar este espacio de tiempo hasta las 9 a efectos de que podamos ir a consumir alimentos, que es importante para proseguir con el avance académico durante